Buenas tardes, alumnas de psicopedagogía de la generación 23 del plantel de Tláhuac. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes en esta materia de planeación educativa. Y bueno, me vuelvo a presentar, mi nombre es Alejandra González Díaz. Les recuerdo, soy egresada de la UNAM, soy pedagoga. Soy egresada también de la maestría en tanatología del instituto y soy aspirante a doctorado también del instituto. El día de hoy es para mí muy grato poder dirigirme a ustedes a través de este video. Me hubiese encantado estar con ustedes de manera presencial, pero bueno, pues debido a las circunstancias de todo de lo acontecido en estos días, hemos decidido hacer este video de alguna manera de una forma introductoria, ¿verdad? Para poder trabajar con ustedes esta materia y poder decirles cuáles serían los alcances que tenemos en ella. La primera parte me gustaría decirles, repetirles, ¿verdad? La materia se llama planeación educativa. Es una de las materias neutrales, medulares, de la licenciatura en psicopedagogía. El objetivo de esta materia es que al finalizar el curso, el alumno analizará la importancia de la planeación educativa en el desarrollo del país, aplicando la metodología para conducir el proceso de planeación y de proyectos educativos. Como ustedes se darán cuenta, nosotros no podemos avanzar, no podemos darle una línea, una coherencia, si no tenemos una planeación. Y obviamente esta materia la vamos a estar de alguna manera coordinando y argumentando a través de ciertos libros. El primero que vamos a abordar va a ser el libro que escribe Ángel Díaz Barriga y que se llama El docente y los programas escolares, lo institucional y lo didáctico en México. Ese va a ser el primer libro, lo cual en cuanto me sea posible haré llegar a su compañera Janet o a otra de sus compañeras para que ya de manera digitalizada ustedes puedan tenerlo y puedan comenzar a preparar esta materia. Entonces, la primera tarea que vamos a tener que hacer es hacer una lectura de la página 141, perdón, de la página 21 a la 141. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, este libro se compone de 3 capítulos. Entonces yo les propongo a ustedes que hagan un cuadro sinóptico por capítulo. Ustedes ya saben más o menos, no es la primera materia que tengo el honor de estar con ustedes. Ustedes saben muy bien cómo trabajo y para las que no, bueno, pues las tareas que yo pido son de manera escritas, ¿verdad? En hojas blancas, en una sola tinta. Tendrán que tener una carátula para que, bueno, yo pueda evaluar. ¿Cuándo voy a entregar esta primer tarea? La voy a entregar la siguiente clase, que espero, y así nos lo faciliten nuestras autoridades, sea ya de manera presencial. Si no, bueno, pues nos estaremos comunicando para ver cuál es la situación. Entonces, quedamos. De este libro voy a leer los 3 capítulos, voy a hacer un cuadro sinóptico por cada capítulo, escrito a mano, ¿verdad? Va a ser de la página 21 a la 41, ¿ok? Entonces, bueno, la manera de evaluar va a ser la siguiente. La evaluación va a constar de participación y tareas, va a tener un valor del 33%. La coordinación y preparación de grupos de discusión por cada uno de sus compañeros, que va a tener un valor del 33%, y un examen que va a tener el valor del 33%. Esto de coordinación y preparación de los temas de discusión tendría que ver en que ustedes en el grupo vamos a organizar los grupos de discusión y de alguna manera ustedes serían quienes darían guía, pero solamente grupos de discusión. ¿De qué? Pues obviamente de las lecturas que previamente yo les estaré haciendo llegar. ¿Ok?
Bueno, entonces ya vista esta parte, me gustaría comentarles que algunos de los temas que vamos a abordar sería la conformación de planes y programas del estudio de la pedagogía del siglo XX. Es muy importante porque obviamente en este siglo, pues obviamente la tecnología, como ustedes pueden ver en este momento, la tecnología ha tenido una gran importancia en cuanto al cambio de nuestra manera de aprender, la manera de estudiar, ¿verdad? Y obviamente pues la manera de planear. Porque los maestros tendrán que valerse de muchas situaciones para que en algún momento puedan evaluar, puedan valorar, puedan transmitir de alguna manera el conocimiento. Otro de los temas es docentes y programas de estudio e institución. O sea, yo tengo que considerar quién es la institución a la que yo me estoy de alguna manera enfrentando, con quién estoy trabajando, cuáles son los objetivos de la institución, pero también cuál es la formación de los maestros. Nosotros hemos notado a lo largo de nuestra historia académica que de repente hay maestros que nos dan algún tema que obviamente no está dentro de su formación. Esto hace que de alguna manera pues los maestros les sea un poco más difícil, ¿verdad? Contar con algunos, o sea, si es un maestro que toda la vida se dedicó a las matemáticas y lo pones a dar filosofía, pues va a ser un gran riesgo para el maestro porque no tiene la formación, y va a ser un gran riesgo para los alumnos porque tampoco van a entender mucho de los ámbitos, ¿no? Que de alguna manera. Entonces estamos hablando de una coherencia en la planeación, en la programación de los maestros y su formación. La otra es funciones, estructuras y elaboración de programas. Los programas de estudio no surgen nada más porque sí, deben de tener y deben de saber cuáles son las necesidades básicas que tiene desde la sociedad, desde los alumnos, desde la petición que se está haciendo de la institución. Es decir, no puede partir de cero, tiene que tener una ideología, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende la institución? ¿Qué es lo que pretende la sociedad? ¿Y qué necesitan? Yo creo que ese es el punto crucial. ¿Qué necesitan la sociedad, los alumnos? Y obviamente pues hay alumnos que por más que les guste, por ejemplo, estudiar matemáticas, pero pues la verdad no tienen la formación ni tienen las habilidades para poder desempeñar las matemáticas, pues va a ser muy difícil, ¿no? El otro es el contenido, ¿no? El contenido, estoy entendiendo los temas que vamos a abordar dentro del plan y programa de estudios, ¿sí? Vamos a aprender una diferenciación entre qué es un plan de estudios y qué es un programa de estudios, porque desde aquí tendremos que ir preparando materias como son diseño curricular, como son elaboración de planes y programas. Esta es la parte medular, les comentaba yo desde un principio, es la parte estratégica para poder elaborar un plan de estudios. El examen, ¿no? Como un sinónimo. Mucha gente dice, es que a mí me da miedo el examen. Bueno, ¿y qué me va a dar el examen? ¿Qué me va a diagnosticar el examen? El examen puedo utilizarlo para poder avalar una acreditación. Es lo mismo pasar que acreditar, es lo mismo evaluar que acreditar. Bueno, pues en esta parte vamos a tener claro qué es el significado desde los autores que nosotros estaremos abordando, que en este caso, repito, es Ángel Díaz Barriga y Frida Díaz Barriga. La otra es la planeación, un trabajo de proyecto docente. Finalmente, quien hace las planeaciones, ¿verdad? Y ustedes lo saben, pues son los maestros, o somos los maestros. Y de alguna manera, pues aquí se tendrá que proyectar desde la personalidad de la maestra o del maestro, la formación, la visión, la creatividad, ¿verdad? Y el manejo de estrategias, así como el manejo de grupo, así como el manejo de lenguaje, de vocabulario. Todo esto tendrá que incidir en esta parte, ¿ok? Otro de los temas que vamos a abordar serán factores y elementos que inciden en la planeación del docente. ¿Qué hay a mi alrededor?
No es lo mismo un docente de hace 20 años, y no por una cuestión de que sea mejor, ¿verdad? Sino es un docente que finalmente no estaba acostumbrado a utilizar los medios de comunicación para poder hacer llegar a los alumnos este mensaje, esta educación, este aprendizaje. Y el último es elección ante la planeación didáctica. ¿Qué voy a elegir yo? Yo como docente, ¿cómo voy a evaluar? ¿Cómo voy a tomar en consideración lo que mis alumnos necesiten aprender? Y obviamente para esto es bien importante saber quiénes son mis alumnos, en qué cuatrimestre están, cuál es la materia que tuvieron antes, cuál es la materia que tuvieron después o tendrán después, para saber yo en qué momento voy a incidir, voy a hablar, voy a abordar, voy a analizar todo esto que de alguna manera yo lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, visto esto son algunos de los temas, ¿verdad? Y de las tareas y de los objetivos, del objetivo que se presentan. Yo espero que haya quedado en algún momento claro, ¿verdad? No es muy habitual, a lo mejor ni para ustedes ni para mí, el poder abordar de esta manera la educación, pero bueno, vamos a tratar. Y yo tengo algo preparado, que es, por ejemplo, que la planeación didáctica es un recurso que permite al docente organizar de una forma sistemática. ¿Por qué de una forma sistemática? Porque todo tiene que llevar una secuencia. Yo no puedo enseñar algo después o algo antes. Tengo que llevar una secuencia, ¿sí? Porque entonces si no, se quedarían muchas lagunas y no sería tan fácil el poder abordar. Una forma sistemática en cuanto al desarrollo y la evaluación de competencias. Mucha gente no está de acuerdo en este concepto de competencias. Solamente sí me gustaría aclarar que competencias es solamente un enfoque, no es una teoría. Competencias tendría que ver la manera de abordar el plan de estudios, la manera de abordar las estrategias didácticas, la manera de abordar mi dinámica de grupo. Entonces, competencias y orientar desde un modelo pedagógico su labor en el aula. ¿Ok? Lo que de alguna manera se tiene que articular, se tiene que relacionar, sería los contenidos curriculares de un programa educativo. No puedo enseñar, por ejemplo, lo mismo que enseño en psicopedagogía, por ejemplo, a lo mismo que enseño en una materia de investigación en preparatoria, ¿no? O no es lo mismo lo que enseño en trabajo social a lo que enseño con alumnos de sexto de primaria. O sea, tengo que tener, ¿verdad? Una articulación, ¿sí? Lo que ya comentaba hace rato, que vieron antes de esta materia y que verán después de esta materia, para que yo de alguna manera trate de articular y obviamente subsanar esta parte de relacionar los temas. La otra parte es qué estrategias didácticas voy a emplear. No puedo emplear, si una materia es completamente teórica, ¿sí? Podría emplear estrategias de aprendizaje diferentes a una materia que es completamente práctica. ¿Por qué? Porque el objetivo y la finalidad y la meta a conseguir es otra circunstancia, tendrá que ser otra manera de evaluar. La organización grupal. No es lo mismo, por ejemplo, un grupo de 3, 4 alumnos a un grupo de 30 alumnos, por ejemplo. Las estrategias que yo deba de emplear van a ser diferentes, ¿ok? Y obviamente también el grupo incidirá mucho, porque hay grupos que son muy participativos, les gusta mucho leer, les gusta mucho llegar al salón a lo mejor con ideas diferentes, hay grupos que no. Entonces yo tengo que analizar cómo va siendo mi grupo, ¿ok? ¿Qué recursos didáctico-pedagógicos e instrumentales? En el caso, por ejemplo, de las materias de teoría, ¿cuáles serán en este caso los libros que podría tomar en algún momento como base para poder mejorar y argumentar todo lo que yo les quiero dar a entender, ¿no? Porque de repente yo puedo poner un libro de didáctica en una materia como teoría pedagógica. Bien, seguimos con los recursos didáctico-pedagógicos e instrumentales. Como ya lo había comentado hace rato, tiene que ver con qué voy a utilizar, qué bibliografía, pero también
¿Qué otra fuente de información? Puede ser, no sé, videos, puede ser conferencias retomadas de internet. O sea, hay mucha capacidad y posibilidad de que de alguna manera se pueda retomar para acrecentar o mejorar la materia que vamos a abordar o los temas que se van a abordar. Los tiempos escolares, bueno, pues finalmente tendremos que ver si es cuántos, si es cuatrimestral, si es bimestral, si es semestral, si de alguna manera estamos bajo ciertas circunstancias que nos dicte la SEP, obviamente, y obviamente que tenga que ver con cómo está organizada los tiempos de la escuela. Los procesos de evaluación, bueno, pues aquí tendríamos que ver qué vamos a tomar como evaluación. Participaciones, exposiciones, tareas, participación en grupo, algunas prácticas, escritos, trabajos finales, ensayos. Todo esto es lo que se va a tomar en algún momento como parte de los contenidos curriculares y su manera de evaluar. Los elementos de una planeación didáctica basada en competencias, lo primero que tenemos que considerar es qué competencias vamos a desarrollar. Recordemos nuevamente que la competencia solamente es un enfoque, ¿no? No es una teoría, no es cómo vamos a abordar los planes y programas o el aprendizaje, ¿verdad? Y tiene que ver con la finalidad de ver el individuo formar habilidades, ¿verdad? Y formar y reconocer las habilidades que tiene el alumno. ¿Qué relaciones hay con estas competencias? Quiero resolver algún conflicto, quiero darle alguna explicación, es una cuestión de investigación, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta situación? Los logros de aprendizaje y desempeño, ¿no? En algún momento, ¿cuáles son las metas que quiero perseguir a dar esta materia? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué espero al finalizar la materia? El plan de evaluación, que tiene que ver con evidencias de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ahora se estila mucho grabar, se estila mucho sacar las fotos, se estila mucho entregar tareas escritas, entregar reflexiones, paráfrasis, toda esta parte, ¿no? Como evidencias de un aprendizaje, porque finalmente el alumno me puede decir, no, pues sí leí, sí estudié y sí todo, pero resulta que cuando yo de alguna manera le hago la pregunta o le planteo algún concepto, pues no tiene definido hacia dónde se va a encaminar esta parte. La parte del desempeño, ¿no? ¿Para qué te va a servir lo que estás aprendiendo? ¿Cómo lo vas a proyectar en la sociedad? ¿Cómo lo vas a proyectar en tu aprendizaje? ¿Cómo lo vas a proyectar en tu conocimiento? La siguiente sería la fundamentación pedagógica, es decir, toda la parte teórica, ¿no? ¿Cómo la voy a plantear en una materia? O sea, no nada más es porque se le ocurrió a alguien de planes y programas hacer una materia o una carrera definida, sino desde la fundamentación teórica, desde dónde viene, orígenes, qué teorías lo sustentan, cuáles son las perspectivas, las visiones, toda esta parte, ¿no? Una situación problema, en este caso, por ejemplo, definir para qué quiero yo hacer una investigación, ¿no? ¿Qué deseo resolver? Porque finalmente nos hemos dado cuenta que la educación en sí misma tiene muchas problemáticas. Entonces, ¿qué quiero yo resolver o dar respuesta para una situación problemática? ¿Sí? Dentro de la misma educación. Algo que tiene que ver con el trayecto formativo. O sea, ¿cómo organizo la secuencia de contenidos? Es decir, ¿me van a servir? ¿Para qué me van a servir? ¿Qué coherencia? ¿Qué secuencia? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la fundamentación? ¿Cuál es la teoría que voy a perseguir ante esto? ¿Qué estrategias didácticas? A veces entendemos por estrategias didácticas esta parte de los jueguitos que luego se nos ocurren dentro del aula, ¿no? Como el corre, ve, agarre el globo y brinca y ve. Entonces, eso creemos que es una estrategia didáctica y no. La estrategia didáctica tiene que ver con todo un planteamiento, desde reforzar el aprendizaje
hasta la retroalimentación, hasta la evaluación si verdaderamente se dio este aprendizaje. Y tiene que ver con qué actividades de aprendizaje voy a hacer. ¿Ok? Agentes educativos involucrados. ¿Quién está dentro de esto? Los maestros, no sé, la familia, a lo mejor la problemática que vamos a abordar, a lo mejor los libros, a lo mejor si vamos a hacer una entrevista, ¿qué agentes, no? Recursos didáctico-pedagógicos e instrumentales que incluyen, obviamente, los de evaluación, ¿no? La calendarización de las actividades es muy importante porque de repente no tenemos bien claro cuál es la problemática, pero ya estamos planteando entrevistas, ¿no? No tengo bien claro cuál es la problemática, pero yo estoy hablando de discurso argumentado. Ya estoy hablando de la problemática, pero ya ni siquiera tengo claro cuál es la teoría, ¿no? Desde qué corriente educativa, desde qué corriente psicológica, desde qué corriente teórica voy a abordar este tema, ¿no? Esta problematización. Y obviamente, ¿qué retroalimentación? En algún momento la retroalimentación me va a servir para que voy a retomar estas situaciones, ¿no? De qué me sirvió, si realmente alcanzó el objetivo, si me falta todavía, si hay algunas lagunas, si a lo mejor me tengo que regresar en algún momento. Por eso siempre se ha dicho que la parte educativa es una parte flexible y es una parte que tiene que tener una secuencia y una coherencia. No puede empezar con el punto 4 si a lo mejor el punto 2 no ha quedado claro. ¿Ok? En cuestión de elementos de planeación, que se basa en competencias, el primero es una competencia a desarrollar, la descripción es selección del programa de estudio o de estudios y la competencia a trabajar. Lo que habíamos comentado en ese momento, yo no puedo avanzar si no sé qué competencia voy a desarrollar en los alumnos. En cuestión de relaciones entre competencias, dice, identifica las competencias genéricas o disciplinares. O sea, no puedo pensar nada más en una competencia. Por ejemplo, aprendizaje de la vida cotidiana, ¿no? ¿En qué me va a servir a mí como alumno y a mí como docente? ¿Cómo lo voy a retomar? Porque no es lo mismo un alumno que ya esté inmerso en la parte educativa a una alumna que a lo mejor nunca ha tenido que ver. Yo tendré que buscar la manera de relacionar estas dos competencias. Si no has estado inmerso, bueno, ¿qué habilidades pude desarrollar o se pudieron desarrollar, ¿no? ¿Qué logros de aprendizaje y de desempeño? Específicamente en qué consiste el logro de aprendizaje o desempeño y cuáles son las competencias a desarrollar. En algún momento tendré que ver qué es lo que quiero y qué persigo en el alumno, ¿no? ¿Qué es lo que quiero y qué persigo en cuanto a qué quiero que aprenda? ¿Para qué? ¿No? Es lo mismo aprender en preparatoria que aprender en universidad o aprender en secundaria que aprender en prepa. Tengo que definir también cuál es el alcance y las limitaciones de los alumnos. El plan de evaluación tiene que ser algo muy preciso en cuanto a las actividades de aprendizaje. Obviamente, pues si yo quiero evaluar algo, tendrá que ser algo relacionado, ¿verdad? Relacionado con lo que yo ya tengo, ¿no? Con lo que yo ya planteé desde un principio. Y bueno, retomando esta parte de la fundamentación, exponer brevemente la concepción teórica en la que se inscribe la planeación que se realiza. O sea, ¿desde dónde lo vas a ver? Desde una fundamentación humanista, desde una fundamentación constructivista, desde una fundamentación cognitivista, desde una fundamentación cognitivo-conductual, hacia qué edades lo voy a plantear, qué es lo que voy a proyectar, ¿no? En cuestión de situaciones de problema, tengo que describir un conjunto contextualizado de informaciones que implica un desafío. Esta palabra es muy importante, ¿no? Porque habla de un desafío. De repente nos vamos mucho, ¿cómo voy a resolver la parte de la dislexia? Bueno, pues habría que ver qué tipo de dislexia. Habría que ver si estoy hablando de una dislexia de un niño de preescolar a un niño de primaria. Obviamente en un niño de preescolar la mayoría presentan cierto tipo de dislexia. ¿Por qué? Pues por la pronunciación, por el lenguaje, por la escritura, por la adquisición de las grafías, de los fonemas. Entonces obviamente tendría que ser un desafío.
algo que verdaderamente pueda yo resolver y darle alguna respuesta a una problemática presentada, ¿no? Por ejemplo, el cómo elaborar estrategias para un aprendizaje de matemáticas. Es un desafío, ¿no? El dar una estrategia, el elaborar una estrategia para un niño que está teniendo barreras de aprendizaje, por ejemplo. Para elaborar estrategias de aprendizaje para un niño específicamente que tiene TDAH, pero que también tiene impulsividad. Entonces, ¿cómo lo voy a proyectar? ¿Ok? Porque aquí estamos viendo TDAH sí, pero también visto desde un ámbito psiquiátrico, psiquiátrico, ¿sí? En cuestión de trayecto formativo, ¿no? Lo que ya habíamos comentado es, ¿qué te va a ayudar a ti, psicopedagogo, a aprender diferentes situaciones? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y entonces, el diseño de secuencia tendrá que ver con qué actividades de aprendizaje y qué actividades de evaluación. No puedo evaluar lo mismo en teórico, eso ya lo habíamos comentado. No puedo evaluar de manera igual a teoría que a práctica, por ejemplo. ¿Qué agentes educativos, no? ¿Quiénes están inmiscuidos? ¿Cuál es la calendarización de las actividades? Y en algún momento, cómo me reconstruye y cómo me retroalimenta, ¿ok? Cómo me retroalimenta a mi docente para saber dónde está mal, qué me faltó, a lo mejor qué me sobró, ¿no? O a lo mejor que lo hicieron y pues no me sirve de nada porque solamente fue pérdida de tiempo. Eso también lo tengo que considerar. Debo recordar que es un recurso, el diseño, ¿sí? El diseño debe ser un recurso de planeación docente. Porque finalmente la planeación me va a servir a mi docente, para tener una línea y para a lo mejor ya no repetir lo mismo que ya dije hace rato, ¿no? O sea, tengo que tener una secuencia para saber qué sí ya dije y qué no ya dije. Con cuánto tiempo cuento, cómo voy a evaluar esa parte, ¿no? Entonces, de alguna manera, voy a tener que ver de qué forma, de manera sistemática, cuál es el desarrollo y la evaluación de competencias, ¿no? Para eso me va a servir la planeación. Y obviamente, bueno, pues de ahí tenemos que ver que el diseño de una planeación tiene diferentes maneras de estructurarse de acuerdo al enfoque que apliquemos, ¿sí? Por ejemplo, hay un tipo de planeación didáctica que se dice. La primera es selección del tipo 1, es selección de contenidos de aprendizaje. ¿Qué aprendizajes voy a abordar aquí? 2, ¿cuál es la inducción o introducción al tema de aprendizaje por parte del profesor? ¿Qué necesito yo darle al alumno para que más o menos sepa por dónde va? Esto que estoy haciendo es una forma de introductoria, de inducción, para que ustedes sepan qué es lo que vamos a abordar durante toda la materia, ¿ok? ¿Qué exposición de temas? Es un poco lo que yo hice hace rato. Les dije qué temas vamos a abordar en toda la materia para que ustedes tengan una noción de hacia dónde van, qué es lo que van a ver, ¿no? La otra es que cómo lo voy a evaluar, ¿no? Y esto es de alguna manera porque necesito que ustedes cumplan con esas estrategias de evaluación, ¿no? Con esas necesidades que tengo para poder asignar una acreditación, ¿sí? El tipo 2, ¿no? Que tendrá que ver por didácticas de competencia, dice 1, selección de las competencias a desarrollar, ¿sí? Me va a servir para la vida, me va a ayudar a resolver conflictos, me va a ayudar a poder relacionarme con la sociedad, me va a ayudar a acrecentar mi parte académica, mi situación cotidiana. ¿A qué me va a ayudar? ¿No? ¿Qué provoca un conflicto cognitivo? Entendamos por conflicto cognitivo esa situación de cuando yo ya tengo un aprendizaje para mí terminado y definido y de repente llega otro y a lo mejor me lo cambia o a lo mejor lo acrecenta o a lo mejor me mete en, no, esto no era así. Y ya cuando te das cuenta, pues sí, es que esto se puede ver desde este otro ámbito, ¿no? Ese es un conflicto cognitivo. Cuando se crea un conflicto cognitivo se crean aprendizajes. Recuperación de los conocimientos previos. ¿Qué saben ustedes? ¿Cuál es su formación?
¿En qué momento recupero las teorías de aprendizaje, las teorías de desarrollo, ¿no? ¿En qué momento recupero, estoy hablando en psicopedagogía, ¿no? ¿Qué aprendizajes ya vi? ¿Qué aprendizajes ya sé? Y a lo mejor por una situación laboral, porque muchas de ustedes pues, se dedican a dar clase o en algún momento han tenido que dar una clase, por ejemplo, o estar cubriendo algún grupo, no sé. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué sabes de planeación? ¿Ok? Presentación de competencia a desarrollar. Es muy importante que quede muy claro qué es lo que quiero, qué pretendo, qué persigo, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, qué quiero formar en ustedes, ¿no? Y en qué momento va a entrar ese conflicto cognitivo con la competencia que quiero desarrollar. Yo ya sé cómo relacionarme en la sociedad, pero ahora resulta que al conocer la teoría me doy cuenta de otra manera de relacionarme. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Pues me causaría un conflicto cognitivo y obviamente me va a poder ayudar a diseñar algunas actividades. Este diseño de actividades es bien importante porque es prácticamente la personalidad del docente. Habemos docentes que somos una parte muy teórica, ¿no? Nos la pasamos a lo mejor hablando, ¿no? A lo mejor leyendo, a lo mejor, no sé. Pero hay maestros que son muy prácticos y ellos a lo mejor toman al grupo, se lo llevan a algún lugar donde les den permiso y se ponen en la práctica. Pero dentro de esa misma práctica tiene que haber una planeación, porque no me voy a llegar a presentar, por ejemplo, con el grupo que voy a estar trabajando, que voy a estar practicando, que voy a tener mis prácticas, sin saber qué voy a hacer, ¿no? Y al finalizar, tengo que decir si se cubrió o no mi competencia, que de alguna manera es la que me va a apoyar. El tipo 3 de planeaciones tendría que ver nuevamente una selección de competencia a desarrollar, el diseño de una situación problema, porque aquí no es a lo mejor lo que me diga el maestro, es a lo mejor lo que propongan los alumnos. Diálogo y contraste de opiniones, ¿qué opina el maestro? ¿Cuáles serían los pros? ¿Cuáles serían los contras? ¿Qué falta? A lo mejor las opiniones también de los alumnos, ¿no? Son muy importantes. ¿Cuál es en este caso el siguiente es búsqueda de soluciones? Ya no nada más es lo que ve el maestro, porque de repente hay maestros que no han tenido contacto con ciertos niveles educativos y entonces proponen alguna problemática sin conocer realmente con qué tipo de personas o con qué tipo de alumnos estamos tratando. Exposición de los conocimientos requeridos y las soluciones, o sea, sí, quieres ir a trabajar con un grupo de UDI, ok, pero entonces, ¿qué vas a proponer? ¿No? Porque no se trata nada más a lo mejor de presenciar, pero no tener una visión, no tener una propuesta de lo que significa ¿no? Generalización y aplicación, bueno, pues ¿a dónde vas? ¿No? ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dice la SEP? ¿Qué dice el experto? ¿No? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a ejercitar? ¿No? ¿Qué ejercicios voy a implementar con esta agrupación que de alguna manera la tengo ahí? Y una cuestión de prueba y evaluación. Una cosa es voy a ejercitar si verdaderamente lo que estoy viendo, lo que estoy diciendo es lo que se va a proyectar, ¿no? Y otra cosa es la parte de evaluación. El tipo 3, que es cuestión de la vigilancia de la articulación entre la planeación y la evaluación, la primera parte es un análisis curricular del programa de estudios para seleccionar la competencia. O sea, no en todas las materias, no en todas las carreras se pueden implementar las mismas competencias a desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene mucho que ver hacia dónde me dirijo, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué quiere, por ejemplo, trabajo social y qué quiere, por ejemplo, derecho? Por ejemplo, psicopedagogía, yo pongo muchos ejemplos. Psicopedagogía conoce el planteamiento jurídico que tiene que ver con la parte educativa, pero lo que realmente conoce la parte jurídica, pues son los alumnos de derecho. Aunque a veces a los alumnos de derecho les cuesta trabajo entender de la parte jurídica de la educación, ¿no? Sin embargo, no significa que no esté ahí. Reconocimiento de las relaciones entre competencias. Si a lo mejor un aprendizaje para resolver situaciones de la vida cotidiana me va a poder ayudar a resolver situaciones
de relación con la sociedad, bueno, pues ahí, de alguna manera, se relacionan estas dos competencias, ¿no? Establecer los logros de aprendizaje o desempeño que reflejan el alcance de la competencia. Por ejemplo, con los niños pequeños recuerdo mucho esta competencia de saber vivir en sociedad, ¿no? Entonces, si en su sociedad primaria, que es la familia, nunca se ha dialogado, siempre las situaciones las han manejado los padres y nunca consideran esta parte de considerar la opinión de los niños, pues va a ser muy difícil que ellos aprendan a dialogar, ¿no? Sin embargo, la institución, a través de estos ejercicios, va a tener que ayudar o enseñar al niño a aprender a discursar, a dialogar, ¿ok? Fundamentos pedagógicos. ¿Qué teoría? ¿Bajo qué teoría? ¿No? Aún dentro de del mismo conductismo existen competencias a desarrollar. ¿Cómo si ya me enfrenté a una situación, cómo lo voy a volver a hacer? Estímulo-respuesta, ¿no? Entonces, habría que ver qué es lo que vamos a retomar. Lo que habíamos dicho, qué problemática quiero resolver, ¿no? Cuáles son las actividades, cómo vamos a involucrar y organizar a los agentes educativos. Ahora no nada más es tomarlos en cuenta, ahora es involucrar y organizar, ¿no? ¿Cómo voy a seleccionar los recursos didáctico-pedagógicos e instrumentales? Ahora resulta que tengo que considerar más la opinión de los alumnos, ¿no? ¿Cuál es la calendarización de las actividades y recomendaciones? Si ustedes se fijan, van a decir, maestra, pero es que se está repitiendo. Pues sí, porque todos tienen algo muy parecido, solo que la diferencia es que en uno ya va definido lo que el maestro dice y en el otro, en los otros planteamientos de organización, va definido, ¿verdad? O va retomando lo que los otros esperan también, ¿ok? La planeación en cualquiera de sus tipos puede realizarse colectivamente, ¿no? Por academias, es decir, todos los de español, o todos los de matemáticas, o todos los de teoría pedagógica, o todos los de, ¿no? Eso sería por academias, por disciplinas, la psicopedagogía, ¿no? El derecho, el trabajo social, la gerontología, la enfermería, los médicos, ¿no? ¿En qué áreas? De la parte teórica, de la parte práctica, teórico-práctica, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Y de esto, pues obviamente tengo que identificar los contenidos curriculares más comunes y afines. Porque si es bien cierto que a lo mejor se escuchan psicología y psicopedagogía, pues en algún momento tienen que relacionarse, por ejemplo, en psicología de la infancia o en psicología de la adolescencia. En algún momento se relacionan y a lo mejor la visión es otra, sin embargo, los contenidos son los mismos, ¿sí? En este caso, pues como estamos hablando de educación, pues vamos a darle prioridad a lo que tiene que ver con la parte educativa, ¿no? Puedo articular estrategias y acciones formativas, o sea, puedo aplicar, por ejemplo, yo soy Sistema Educativo Nacional, lo doy en trabajo social y lo doy en psicopedagogía. Entonces, a lo mejor los temas son los mismos, pero la visión va a ser otra, porque ellos tienen que tener un enfoque desde observar desde la sociedad, desde observar cómo resolver, y entonces nosotros veríamos desde la agrupación, desde la escuela, desde los maestros, desde la forma de organizarse, desde la parte histórica, ¿no? Voy a utilizar los recursos de tal manera que no sean tan repetitivos y reiterativos, ¿no? Y obviamente voy a potenciar las acciones educativas. Porque finalmente estemos en la carrera que estemos y en el momento que sea el aprendizaje formativo y no formativo, se da, ¿no? Puedo aprender no estando en una escuela. O bien, puedo aprender de acuerdo a la escuela. O sea, de ahí tengo que decir cómo lo voy a articular, ¿sí? Tengo que establecer algunas pautas de planeación docente. A pesar de que nosotros somos muchos maestros de muchas disciplinas, todos tenemos que, por ejemplo, cumplir con una guía del docente, ¿no? ¿Qué hacer esa guía del docente? Bueno, pues por lo menos se ven los temas, los ejes, los recursos, tal vez las unidades,
qué recursos humanos, qué recursos didácticos, cuáles son los objetivos a perseguir, ¿verdad? Cuáles son los contenidos, cuáles son los conceptos que de alguna manera se van a rescatar, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tiene que sincronizar, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que ver que hay una introducción, un desarrollo y un cierre dentro de la clase, dentro de la materia, ¿no? Y dentro del cuatrimestre, por ejemplo, en este caso. Ustedes empiezan con una materia y terminan con otra. Pareciera mentira, pero tienen su relación entre ellas, ¿no? Tengo que recuperar los ejes de interés emergente en los alumnos. ¿Qué necesitan aprender los alumnos? ¿Por qué un psicopedagogo necesita aprender planeación? Ah, pues porque necesita ver qué está considerando la maestra, ¿verdad? Para poder evaluar a los alumnos. Por eso los alumnos de psicopedagogía tienen que aprender. Pero también un alumno, por ejemplo, de psicología, tiene que aprender a planear, ¿no? A planear una sesión, a planear una intervención, a planear una contención, a planear una terapia, porque todos ellos tienen que aprenderle esta parte de planeación, ¿sí? Retomar competencias previas, o sea, a ver, ¿ya te pusiste de acuerdo con la maestra tal? Sí, bueno, ella que dio. No, pues esto, oye maestra, es que yo necesito a lo mejor que abordes el artículo 273 para poder entender cómo se elabora un plan de estudios, ¿no? Oye maestra, es que a lo mejor en tu materia necesito que veas qué significa el proyecto Turing para poder plantear competencias en elaboración de planes y programas. O sea, necesito ponerme de acuerdo y necesito rescatar qué necesitan o lo más urgente que aprendan los alumnos, ¿no? Anticipar la organización del colectivo. ¿Quiénes son el colectivo? Todos nosotros, ¿no? Necesito saber cómo están organizados. Por ejemplo, en este caso, es una situación de contingencia. Necesito organizarme. ¿Cómo me voy a organizar? Ah, pues diciéndoles que necesito desde la institución, dónde pueden ver el video, dónde pueden retomar, cuáles son las materias que ustedes van a llevar, estando en comunicación constante. Es la manera en que el colectivo, o sea, alumnos, maestros, docentes, administrativos, todos nos vamos a organizar. La escuela necesita estar organizada. Por eso esta materia de organización y administración tienen que ver mucho con planeación, ¿sí? Seleccionar los materiales didáctico-pedagógicos e instrumentales requeridos. Yo necesito que ustedes, si no sé si han llevado ya las materias de organización y administración, pero sí que las relacionen, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante en planeación. Considerar quiénes son en cuanto al organigrama, qué lugares ocupan, cuál es la función, ¿no? Cuál es el desempeño de la institución, cuál es la visión. En cuestión de administración, cómo están organizados los alumnos, cómo están organizados los maestros, cuáles son sus planes y programas, son por semestre, cuatrimestre, bimestre, modular. Es una cuestión en cuestión de pantalla, es una cuestión, ¿no? Por ejemplo, hay muchas universidades que a pesar de que son universidades, no cuentan con una pantalla, no cuentan con una computadora. Hay escuelas que sí, como la nuestra, ¿no? Entonces eso me va a facilitar a mí como maestro el poder transmitir el conocimiento, ¿ok? Entonces, en este sentido, yo les invito a ustedes que de alguna manera en esta semana, aparte de hacer la tarea que ya se les encomendó y que en su prioridad haré llegar a la compañera Janet, ¿no? Que me parece que es la jefa de grupo. Entonces, por ahí tengo su correo y obviamente voy a confirmar si todavía es su correo para poder enviarles este documento, ¿ok? Entonces, si no de lo contrario, bueno, pues vemos qué se puede hacer, pero finalmente ustedes tendrán que estar muy, muy pendientes. Yo veré la manera de comunicarme con sus compañeras y con ustedes mismas para que puedan tener este material, ¿no? Y espero que sea de mucha utilidad y que finalmente
ustedes sepan la importancia que tiene la planeación, no dicho nada más desde el planteamiento que hago yo, sino dicho desde el planteamiento que hacen los grandes autores, como es Ángel Díaz, Frida Díaz, y bueno, con ellos hay muchos más, pero bueno, finalmente desde mi perspectiva, desde mi experiencia y desde mi visión, estos dos autores me parece que encierran lo más importante en cuanto a planeación. Espero verlas pronto, que tengan una excelente semana y espero que todo marche de maravilla. Un saludo a todos, gracias y buenas tardes.